al municipio de Alovera, sino que también cubrimos los municipios de Junquera de Henares, Fontanar, Pozo de Guadalajara, Pioz y Valdarachas. Entonces, en el supuesto en el que conozcáis a alguna mujer o vosotras residáis en alguno de estos municipios y tengáis alguna consulta, incertidumbre o cualquier asunto desde el que podamos echar una mano, pues no dudéis en decírnoslo. Somos 4 compañeras, trabajadora social, psicóloga, técnica del área de empleo y yo desde el área jurídica y por supuesto pues insistir, ¿no? que si tenéis algún tipo de consulta o cuestión en cualquiera de esas áreas, no dudéis en contactar con nosotras. Y además de realizar esas atenciones individuales, pues desarrollamos estas actividades comunitarias destinadas a toda la población en materia de sensibilización y prevención de la violencia de género, ¿no? Precisamente esta actividad es la última que enmarcamos en las actividades previstas que hemos desarrollado en el marco del 25 de noviembre. No me quiero extender mucho más, vamos ya a pasar a la intervención de Mónica, pero primero, aunque seguro que todas y todos la conocéis, pues una muy breve presentación. Mónica Alario Gavilán es doctora internacional en estudios interdisciplinares de género y experta en violencia sexual y pornografía. Su tesis doctoral, dirigida por Ana de Miguel, se titula La reproducción de la violencia sexual en las sociedades formalmente igualitarias. Un análisis filosófico de la cultura de la violación actual a través de los discursos y el imaginario de la pornografía. A raíz de esta investigación ha escrito y publicado hace poquito su libro Política sexual de la pornografía, sexo, desigualdad y violencia. Además, ha recibido el primer premio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a tesis doctorales sobre violencia contra la mujer en el año 2020. Bueno, pues a efectos prácticos ya sí que me callo. Tendrá lugar la exposición de Mónica y luego daremos lugar a unos 20-30 minutos para responder a preguntas, reflexiones o comentarios que puedan producirse. Y sin más, pues te doy paso, Mónica. Muchísimas gracias. A ti. Voy a poner aquí el PowerPoint lo primero para que no haya luego distracciones. A ver, aquí lo tenemos. Bueno, pues buenas tardes o buenos días, ¿no? Estando desde tantos sitios distintos. La verdad es que es una maravilla, ¿no? Cuando te conectas en estas clases online. Es verdad que el formato online pierde una parte que a mí me gusta mucho, que es la interacción directa, ¿no? con las personas con las que compartís este rato, pero tiene otra parte buena, que es que hay gente desde todos los lugares, ¿no? O sea, desde todos, ¿no? Pero desde muchos lugares, ¿no? Tan distintos, que la verdad es que da mucho gustito la acogida. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí por conectaros. Me gustaría dar las gracias también, por supuesto, al Centro de la Mujer de Alovera. Muchísimas gracias por organizar esta conferencia, por contar conmigo, bueno, pues por la confianza, ¿no? y por el interés en estos temas, que lo estábamos hablando antes. Yo siento que es creciente, ¿no? Y eso es importante cuando hablamos de asuntos como la pornografía y la violencia sexual. Lo que voy a compartir esta tarde con vosotras y con vosotros es parte de la investigación que realicé para mi tesis doctoral. Y bueno, la verdad es que cuando yo comencé la tesis, fundamentalmente estaba preocupada por el tema de la violencia sexual, ¿no? Me impactaba mucho la conciencia de las magnitudes de la violencia sexual que hay hoy en día, incluso en sociedades como la nuestra, en que parece que la igualdad es un valor importante, que ya tenemos asumido, ¿no? De alguna manera, y sobre todo estaba muy impactada por la cantidad de esa violencia que ni siquiera consideramos violencia, ¿no? Por la cantidad de esa violencia sexual que está invisibilizada o a la que llamamos de otras formas, pero que socialmente no consideramos que sea violencia. Entonces yo comencé la tesis estudiando, por un lado, la construcción de la sexualidad masculina, ¿no? Dado que son los hombres quienes ejercen violencia sexual, parecía obvio que había que mirar en la sexualidad masculina a ver qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y por otro lado, investigando qué se había dicho desde el feminismo del tema de la violencia sexual.
Y entonces hubo un primer año en que yo iba leyendo, investigando sobre estos temas, ¿no? Y como pasa muy a menudo cuando profundizamos en el conocimiento sobre algún tema, no solo obtenía algunas respuestas, sino que obtenía en muchos casos más preguntas, ¿no? Y sobre todo, y esto es muy importante para una investigación, preguntas mejores, ¿no? Preguntas que van más a la raíz, al centro de la cuestión, al origen, vas ubicando y vas sabiendo dónde están las preguntas que tienes que hacerte. Y entonces había una pregunta que yo tenía constantemente en la cabeza, y que por mucho que leyera, no conseguía encontrar ninguna respuesta que a mí me pareciera satisfactoria, o sea, que a mí me permitiera realmente entender el problema, ¿no? Y la pregunta era, ¿cómo es realmente posible que tantísimos hombres estén aprendiendo que ejercer violencia contra las mujeres es sexualmente excitante? Porque claro, cuando hablamos de magnitudes de la violencia, como que en el Estado español, por ejemplo, 4 de cada 10 hombres ha prostituido o prostituye a mujeres, ¿no? 4 de cada 10, es una cifra enormemente alta. O que 1 de cada 4 niñas sufre violencia sexual en su infancia y se dice que esta cifra es solo la punta del iceberg, ¿no? Cuando hablamos de magnitudes tan grandes de violencia, está claro que no podemos enfrentarnos a este problema como si estuviéramos hablando de algo que les pasa a algunos hombres de manera individual, ¿no? Tenemos que enfrentarnos a este tema enfocándolo como algo estructural, como algo social, porque cuando son cifras tan altas, estamos ante un problema que no es una cosa puntual, circunstancial, ¿no? Que les pase a algunos individuos concretos, sino que estamos hablando de algo que se reproduce a nivel estructural. Entonces yo tenía esta pregunta en la cabeza, como os digo, ¿cómo están aprendiendo masivamente tantísimos hombres que el ejercicio de la violencia contra las mujeres es sexualmente excitante? Y yo no conseguía ahí encontrar respuestas que me parecieran satisfactorias. Y entonces, por casualidades fabulosas, ¿no?, de la vida, hubo un momento en que me pidieron que hiciera un artículo sobre pornografía, porque iban a hacer un monográfico y como que todo el mundo escurría un poco el bulto, ¿no? Nadie quería tocar el tema. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué hay ahí. Yo hasta ese momento no había entrado a investigar en la pornografía y no pensaba ni siquiera que fuera un asunto tan relevante, ¿no? Y cuando empecé a investigar en la pornografía, fue una cosa espectacular, ¿no? Para mí fue muy impactante porque las respuestas estaban ahí. O sea, las respuestas aparecían en la pantalla, ¿no?, delante de mis ojos. Es verdad que yo tenía que analizarlas, clasificarlas, tenía un marco teórico para comprenderlas, ¿no? Pero estaban ahí las respuestas. Tanto fue así que de hecho yo básicamente tiré el proyecto que tenía de tesis a la basura y dije otro proyecto de tesis. Y al final lo que acabé haciendo es una tesis sobre cómo el tipo de deseo sexual masculino que se construye en la pornografía colabora directamente con la reproducción de la violencia sexual contra las mujeres y contra las niñas. Y es de esto un poco de lo que vamos a hablar. Me gustaría anticiparos de que cuando hablemos de pornografía voy a utilizar un lenguaje explícito, ¿no?, para hablar de los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres en este terreno, y os lo digo porque, bueno, como el formato online otra cosa que tiene es que cada persona lo está viendo desde un sitio distinto, lo aviso de cara, si tenéis menores en la sala, pues que yo avisaré, ¿vale?, cuando vaya a empezar esa parte, para que podáis gestionarlo pues cada cual como prefiera, ¿no?, como considere. Entonces, vamos al lío. La pregunta fundamental de esta intervención, a la que vais a ver que vamos a ir volviendo, ¿no?, es precisamente la que yo tenía en la cabeza de manera constante, ¿no?, que es, ¿por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no desea realizar estas prácticas con ellos? ¿Cómo están aprendiendo esto, ¿no? Esto, si os fijáis, es lo que encontramos en la violencia sexual, pero también en el consumo de prostitución. Hombres a los que les parece excitante realizar prácticas que ellos están viviendo como sexuales, aunque la mujer no quiera realizarlas, ¿no? La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿en qué medida podemos decir que estas prácticas son prácticas sexuales? Y para responder a esta pregunta a mí me gusta utilizar una definición de la Organización Mundial de la Salud que dice así: violencia sexual contra las mujeres es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima. La clave de esta definición es que está diciendo que violencia sexual es cualquier acto que tenga un contenido sexual que o bien no sea deseado
o bien no sea consentido, es decir, que haya coacción, por la mujer hacia la que se dirige. Y aunque quizás sea esto algo muy básico, creo que es importante resaltar que no es lo mismo el deseo que el consentimiento, ¿no? Una mujer puede desear realizar una práctica sexual, pero no dar su consentimiento a la misma, pues porque es muy tarde, al día siguiente tiene una entrevista de trabajo muy pronto, ¿no? Entonces quiere estar fresquita por la mañana y dice, mira, si tengo ganas, tengo ese deseo, pero mejor lo hacemos otro día, no doy mi consentimiento, ¿no? En esta situación, si se dan esas prácticas no son sexo, sino que son violencia sexual, porque no hay consentimiento por parte de la mujer. Este caso es bastante sencillo, el caso contrario nos da mucho más de sí para analizar en las sociedades en que vivimos, ¿no? Una mujer puede dar su consentimiento a realizar prácticas que no desea por muchísimos motivos. Porque quien se las está pidiendo es su pareja, hombre, y no siente que tenga derecho a decirle que no. Porque tiene una necesidad económica y le están ofreciendo dinero a cambio. Porque son muchos hombres quienes están a su alrededor y tienen miedo a sufrir una violencia no solo sexual, sino también física, mucho más grave en caso de que intente mantener sus límites, ¿no? Por muchísimos motivos distintos, en que al final media la coacción, ¿vale? Las mujeres pueden dar su consentimiento a prácticas sexuales que no desean realizar. Y en este caso, en todos estos casos, de nuevo, tenemos que hablar de violencia sexual, no podemos hablar de sexo. Por tanto, aunque parezca algo muy obvio, vamos a ir viendo que no lo es tanto, es muy importante que aprendamos a diferenciar y que partamos de la misma definición de qué es el sexo y qué es la violencia sexual. Para que algo sea sexo, tiene que estar basado en la reciprocidad y es por tanto imprescindible que cuente con el deseo de las mujeres y con un consentimiento que nace de ese deseo. Es decir, yo tengo ese deseo sexual de realizar esa práctica y por tanto doy mi consentimiento al mismo, ¿no? Ese consentimiento es válido. El consentimiento que no parte de ese deseo, sino que parte de otras circunstancias, es un consentimiento coaccionado, no está avalado por un deseo y por tanto no es un consentimiento válido. Bien, entonces para que algo sea sexo tiene que tener ese deseo y un consentimiento que nace de ese deseo. Y por el contrario, algo es violencia sexual cuando no está basado en la reciprocidad. Es decir, cuando bien no hay deseo por parte de las mujeres, o bien no hay un consentimiento que nazca de ese deseo, o bien no hay ninguna de las dos cosas, ¿no? Vamos a volver entonces a nuestra pregunta. ¿Por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea? Ahora ya podemos entender las comillas, ¿no? Esas prácticas no son prácticas sexuales, precisamente porque la mujer no quiere realizarlas. Una pregunta bastante interesante que podríamos hacernos es ¿por qué las llamamos entonces prácticas sexuales cuando quizás deberíamos llamarlas más bien prácticas violentas, ¿no? En la medida en que no son sexo, sino que son violencia sexual? Este es el tipo de cosas que nos vamos a ir preguntando, ¿no? Claro, la respuesta ya la dieron las feministas en los 70, ¿no? Vivimos al final en un patriarcado, en un mundo androcéntrico en que impera, en que domina la visión masculina de las cosas, ¿no? Entonces estas prácticas obviamente no son sexuales, sino que son prácticas violentas, pero las llamamos sexuales por un motivo muy concreto, que es que a los varones les excita sexualmente este tipo de prácticas. Y entonces en un patriarcado lo que ocurre con este tema del androcentrismo es que cualquier cosa que los hombres consideren sexualmente excitante va a pasar a ser denominado sexo, aunque de hecho sea violencia sexual. No sé si se entiende esta idea, si no luego podemos profundizar en ella, ¿no? Pero bueno, la cosa es que esta pregunta podemos reformularla, ¿no? Y preguntarnos entonces, ¿cómo están aprendiendo los hombres a excitarse en el ejercicio de la violencia contra las mujeres? Y en esta exposición vamos a ir a buscar respuestas a esta pregunta en dos lugares distintos. En primer lugar, en la construcción de la masculinidad y de la sexualidad masculina, y en segundo lugar, en la pornografía. Así que empecemos por el primer capítulo, ¿no? Masculinidad y sexualidad masculina. Bien, sabemos ya desde hace bastantes décadas que la desigualdad entre hombres y mujeres no se debe a nuestras diferencias físicas, no se debe al sexo, ¿no? Sino que se debe a los géneros. Los géneros son esas construcciones sociales que se encargan de reproducir la desigualdad de poder entre hombres y mujeres, ¿no? La masculinidad que coloca a los hombres aquí y la feminidad que coloca a las mujeres aquí. Esto, en otras palabras, viene a decir que la masculinidad es una construcción social consistente, por definición,
en oponerse a lo femenino y, en un contexto patriarcal, en situarse por encima de lo femenino. Esto lo podemos ver muy claro en la socialización masculina, ¿no? En los coles, por ejemplo. ¿Qué ocurre cuando un niño tiene comportamientos femeninos? ¿Qué tipo de comentarios recibe de su entorno, ¿no? Lo que le dicen a un niño cuando tiene comportamientos femeninos son fundamentalmente insultos o comentarios en tono despectivo, ¿no? Tipo mariquita, nenaza, no hagas no sé qué, que pareces una niña, ¿no? Eso es de niñas, no es para ti. Y el niño aquí ya está aprendiendo. Y está aprendiendo una cosa muy importante. Está aprendiendo que para él, que podría estar situado aquí, comportarse como una niña le sitúa aquí. Y que cuando se comporta como una niña, él recibe una humillación de su entorno. La conclusión que está extrayendo de este aprendizaje también es muy clara. Él está aprendiendo que para no sufrir esa humillación de su entorno, él lo que tiene que hacer es mostrar constantemente que él está aquí arriba, que él no es una niña y no se parece en nada a las niñas, que él está en este otro puesto, ¿no? Claro, un aspecto muy importante de esta masculinidad es que no es algo que se posea de manera estable. Es decir, un niño no demuestra que no es una niña una vez y ya vale para el resto de su vida, ¿no? O sea, esta masculinidad es constantemente puesta en duda y aparece, por tanto, un deseo de mostrarla constantemente para estar constantemente demostrando que se está aquí, ¿no? Y que no están en ese lugar de la feminidad que supone una humillación para ellos. ¿Por qué tienen que demostrarla constantemente? Pues, entre otras cosas, porque esa supuesta superioridad en que estamos diciendo que consiste la masculinidad no es real, en el sentido de que no es natural. O sea, esa superioridad no aparece en el mundo por sí misma, porque no es real, ¿no? Entonces, los hombres tienen que estar constantemente tratando de establecer esa desigualdad de poder. Bien, y además hay un punto importante de esta masculinidad, que los hombres tienen que ser reconocidos por el grupo de iguales masculino, porque un hombre solamente va a ser suficientemente hombre si el resto de hombres le reconocen como un igual. Por tanto, ese reconocimiento entre los hombres es de vital importancia para que esta masculinidad funcione. Sabiendo esto, una pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo pueden los hombres mostrar esa masculinidad consistente en posicionarse por encima de las mujeres? Hasta hace no demasiados años, las propias leyes estaban dando a los hombres derechos que las mujeres no teníamos, ¿no? Aquí los hombres no tenían que hacer grandes esfuerzos por situarse por encima, porque todo en la construcción social les estaba confirmando constantemente que ellos estaban aquí, las mujeres estaban aquí, ¿no? Las propias leyes, fijaos, hacían que las mujeres dependieran de los hombres para sobrevivir. Entonces ellos no tenían que hacer grandes esfuerzos por posicionarse por encima, ¿no? Claro, gracias a la lucha feminista podemos decir a grandes rasgos que esto en el Estado español pues no está pasando, ¿no? En la actualidad los hombres todavía pueden sentir esa supuesta superioridad en todos los privilegios que aún mantienen en su vida cotidiana, pero también es cierto que estamos en un momento en que hay un movimiento feminista muy potente que está señalando esos privilegios cada vez más como algo injusto, ¿no? Como algo ilegítimo. Lo que vamos viendo, entonces, es que en el avance hacia sociedades más igualitarias, los hombres cada vez tienen menos terrenos en que establecer este esquema, ¿no? Cada vez tienen menos terrenos en que hacerlo. Entonces, una pregunta muy importante es: ¿a qué terreno se ha desplazado ese deseo masculino de posicionarse por encima de las mujeres? Muchas autoras que llevan tiempo estudiando estas cuestiones coinciden en que ese deseo se ha desplazado al terreno de la sexualidad, a la construcción de una sexualidad dominante en que los hombres intentan posicionarse por encima de las mujeres, ¿no? Ya podéis ir viendo por dónde va el camino y por qué esta introducción. Claro, pero además recordad que es importante para cada hombre que el resto de hombres le reconozca como un igual, ¿no? Entonces, si rizamos un poco el rizo de la pregunta, podemos preguntarnos: ¿cómo puede un hombre mostrar a otros hombres que en su sexualidad él es suficientemente hombre como para posicionarse por encima de las mujeres? ¿Cómo puede mostrar esto a los otros hombres? Bueno, de muchísimas maneras. Voy a poner 4 ejemplos, ¿vale? Para también bajar un poco a tierra todo este contenido teórico y que sepáis un poco a qué nos estamos refiriendo. Un primer ejemplo sería esta vivencia y esta expresión de la sexualidad desde el dominio, ¿no? Y para ejemplificar esto a mí me gusta poner una experiencia de mi vida, me gusta poner un ejemplo de mi vida personal, que es que hace un par de años hice unas prácticas en un instituto de educación secundaria y entonces un lunes estaba llegando al centro y en la puerta había un grupo de chavales, yo creo que serían de segundo, de tercero de la ESO, ¿no?
que estaban hablando del fin de semana anterior. Y entonces uno de ellos le estaba contando al resto de chicos pues que al salir del garito en el que habían estado, pues había ligado con una chica, se habían ido a su casa y habían mantenido relaciones sexuales. Bien, hasta aquí todo bien, ¿no? Fácil. Claro, el punto es, ¿qué vocabulario, qué lenguaje, qué expresión utilizaba este chico para contar al resto de chicos esta experiencia? Lo que él decía es, fuimos a mi casa y yo me la follé. Yo, hombre, sujeto, activo, me follé a mujer, cuerpo pasivo, ¿no? Este chico no está viviendo ni expresando un encuentro sexual con una mujer como algo que se comparte desde la reciprocidad. Él no está diciendo tuve relaciones sexuales con, o en su propio vocabulario, follé con, sino me follé a. Y aquí ya desde el propio vocabulario está expresando, ¿no?, esa desigualdad de poder, en esa vivencia de la sexualidad como algo que él le hace a esa mujer, ¿no? Este sería un primer ejemplo. Un segundo ejemplo sería cuando comparten pornografía, ¿no?, que no me voy a detener ahora en ello porque luego vamos a ver un poco de qué va todo este tema. Un tercer ejemplo sería el ejercicio de la violencia sexual en grupo, algo que muy desgraciadamente estamos viendo de manera cada vez más habitual, ¿no? Claro, cuando los hombres ejercen violencia sexual en grupo, en gran medida se están comunicando entre ellos, ¿no? Se están mostrando unos a otros que en su sexualidad son suficientemente hombres como para estar estableciendo este esquema de dominación, ¿no?, sobre esa mujer. De hecho, si lo pensáis, que una gran parte de estas violaciones colectivas sean grabadas, responde a esto mismo. Porque cuando los hombres graban una violación colectiva que están cometiendo, no solo están mostrando entre ese grupo de hombres con los que están violando, ¿no?, que son suficientemente hombres, sino que en el futuro se lo podrán mostrar a todos aquellos a quienes les envían el vídeo. Y de hecho estos vídeos acaban o bien rulando por grupos de WhatsApp o bien subidos en las páginas de pornografía. Lo cual tendría que hacer ya que nos pitaran un poco los oídos si venimos aquí con esta idea de que la pornografía trata únicamente sobre sexo explícito. Si la pornografía trata únicamente sobre sexo explícito, ¿qué pinta un vídeo de una violación colectiva subido en una página de pornografía, ¿no? Es más, cuando socialmente se sabe que una violación colectiva ha sido grabada, los hombres acuden en masa a buscarla a las páginas de pornografía. Podemos hacer esta afirmación por un dato muy sencillo que os voy a contar, que es el siguiente. Cuando fue el caso de la violación colectiva de La Manada, de San Fermín, es un caso que fue muy, muy mediático aquí en España, se supo, ¿no?, que los 4 violadores habían sacado vídeos y fotos de la violación. Bien, pues en ese mismo momento Pornhub, que es una página de pornografía, estaba teniendo 1.333 visitas por segundo, ¿vale? Era una página que tenía 1.333 visitas por segundo. Y la búsqueda de ese vídeo se convirtió en tendencia, es decir, la búsqueda del vídeo de la violación colectiva de La Manada se convirtió en el término más buscado dentro de esa página que tenía más de 1.300 visitas por segundo, ¿no? Imaginad cuántos hombres tenía que haber simultáneamente buscando el vídeo de una violación colectiva como para que estos datos nos cuadren, como para que en una página que tiene 1.300 y pico visitas por segundo ese sea el término más buscado, ¿no? Tenemos que reflexionar sobre estos datos porque son muy reveladores, ¿no?, muy significativos. Perdonad el paréntesis, no sé si hay alguien que tiene el micro encendido. Si por favor lo pudiera apagar, porque retumba un poco, no sé si al resto o solo a mí. No lo sé. Súper, muchísimas gracias. Bien, un último ejemplo, el consumo de prostitución en grupo, ¿no? Esto es algo además que las investigaciones más recientes están mostrando que los hombres hacen pues a edades cada vez más tempranas, ¿no? Es un cambio en las dinámicas de ocio nocturno, por medio del cual los hombres pues acumulan dinero, ¿no?, ponen una especie de bote común y cuando tienen suficiente ahorrado pues se van a un prostíbulo y prostituyen en común a una mujer. Claro, os estoy contando todo esto para llegar al siguiente punto, que es que la sexualidad se ha convertido en el terreno principal en que los hombres intentan posicionarse por encima de las mujeres. Esto es fundamental, esto significa que la sexualidad en la masculinidad tiene 2 funciones. Es, en primer lugar, el terreno en que los hombres van a satisfacer sus deseos sexuales y a obtener un placer sexual, pero entendiendo aquí por placer sexual un placer única y exclusivamente físico. Y es, en segundo lugar, el terreno en que los hombres van a intentar posicionarse por encima de las mujeres, obteniendo un segundo placer,
que si bien no tendría por qué tener nada de sexual, en estos patriarcados se acaba vinculando a la construcción de la sexualidad masculina, que es el placer de sentir el poder sobre las mujeres. La unión de estos dos placeres, del placer sexual puramente físico y del placer sexual de sentir ese poder sobre las mujeres, son cruciales, o sea, la unión de estos dos placeres es el punto desde el que podemos entender la violencia sexual, la pornografía y el consumo de prostitución. Sin este dato no podemos entender estas manifestaciones del patriarcado. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que la excitación masculina que se construye al vincular ambos placeres es una sexualidad en que la excitación está completamente atravesada por esa sensación de poder sobre las mujeres. Y vamos a bajar de nuevo esto a tierra. ¿Cómo puede un hombre en un encuentro sexual con una mujer sentir ese poder al que va vinculado su excitación? ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, dejando de lado su placer, por supuesto, no tratándola como a una persona, sino como a una cosa, accediendo a su cuerpo cuando ella está dormida, forzándola a realizar prácticas que ella no desea, o prácticas que son dolorosas o humillantes para ella, accediendo a su cuerpo mientras está dormida, accediendo a su cuerpo a cambio de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en otras palabras, ejerciendo distintos tipos y niveles de violencia sexual contra ella. Es en este punto, en la unión de la construcción de la sexualidad masculina con ese placer de sentir ese poder sobre las mujeres, ese es el punto donde se abre la puerta a que exista la violencia sexual y, por tanto, la pornografía y la prostitución como dos ramas, ¿no?, de este tipo de violencia. Bien. Antes de pasar a hablar de la pornografía, me gustaría hablaros de un pilar del patriarcado en que todavía se sigue construyendo la sexualidad masculina, que es este supuesto derecho de los hombres de acceder sexualmente, todo con comillas, ¿no?, a los cuerpos de las mujeres. Para transmitiros esta idea, vamos a seguir un hilo argumentativo que es el siguiente. Históricamente, el deseo sexual masculino se ha venido entendiendo como una especie de fuerza sobrenatural, ¿no?, como un torrente fuera de control que una vez se despierta ese deseo, el hombre está arrebatado y entonces ya no es dueño de sí mismo, ¿no? Esta idea, cuando estoy en presencial, las mujeres hacen así, ¿no?, y sonríen. Y es como, vale, sí, a todas nos suena esta idea, ¿no?, porque la hemos oído, forma parte de la cultura popular, ¿no? Esta idea, en otras palabras, viene a decir que el deseo sexual masculino se ha venido entendiendo no como un deseo, sino como una necesidad. Y esto es fundamental, porque mientras que un deseo puede no quedar satisfecho y no pasa nada, una necesidad tienes que poder satisfacerla. Yo puedo tener muchísimas ganas de comerme una mandarina y si no me la puedo comer me aguanto y no pasa nada. Pero yo necesito comer, es una necesidad. Y si no puedo comer igual me muero. Y si no puedo comer voy a hacer cualquier cosa que esté en mi mano para conseguir comer porque lo necesito. Claro, esta es la diferencia entre deseo y necesidad. La idea de que los deseos sexuales masculinos no son deseos, sino que son necesidades, tiene varias consecuencias muy relevantes para el tema que estamos tratando. En primer lugar, quita a los hombres la responsabilidad de lo que hagan movidos por ese deseo. Claro, si entendemos que ese deseo no es un deseo, sino que es una necesidad, una vez se despierta esa necesidad, el hombre va a hacer cualquier cosa por satisfacerla, porque lo necesita y no es responsable de lo que haga. ¿Quién es responsable de lo que haga el hombre movido por ese deseo? La mujer que lo haya despertado, ¿no? Por eso, socialmente, en los casos de violencia sexual, por desgracia, la sociedad todavía dirige su mirada hacia las mujeres y se pregunta qué ropa llevaban, si habían bebido, cómo habían hablado con él previamente, qué hora era, dónde estaban, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, qué hicieron ellas, ¿no?, para despertar esa necesidad masculina irrefrenable que hizo que el hombre no pudiera controlarse. Pero hay una segunda consecuencia de esta idea todavía aún más relevante, ¿no?, que es que si los deseos sexuales masculinos realmente son necesidades, una consecuencia directa de esto es que los hombres tienen derecho, en el sentido fuerte del término, a satisfacer sus deseos sexuales. Pero ojo que esta idea tiene una parte no dicha, va con trampa. Porque socialmente no solo se considera que los hombres tengan derecho a satisfacer sus deseos sexuales, sino que se considera que tienen derecho a satisfacerlos accediendo para ello al cuerpo de una mujer. Y esta idea se ha utilizado y se sigue utilizando tanto para justificar la violencia sexual como para justificar el consumo de prostitución. Claro, si el hombre tiene derecho a satisfacer sus deseos sexuales accediendo a los cuerpos de las mujeres y ninguna se ofrece voluntaria,
Las dos salidas que le quedan a los hombres son o ejercer violencia sexual o prostituir a mujeres, o en otras palabras, ejercer violencia sexual con dinero de por medio, ¿no? Claro, quienes llevamos ya un tiempito trabajando en estos temas, nos encontramos muy repetidamente con un argumento muy perverso que es el siguiente. Dicen, si regulamos la prostitución, habrá menos violencia sexual, porque cuando el hombre tenga esta necesidad, podrá satisfacerla prostituyendo a mujeres y no tendrá que violarnos a las que no estamos prostituidas, claro. Pero si abolimos la prostitución, habrá más violencia sexual, porque cuando los hombres tengan esta supuesta necesidad, como no podrán prostituir a mujeres para satisfacerla, no les va a quedar otra que violarnos al resto. Bien, este argumento tan perverso parte de una premisa que es errónea, que es que los hombres tienen que poder satisfacer sus deseos sexuales accediendo para ello a los cuerpos de las mujeres. Tenemos otra vez otro micro abierto. Por favor, ¿podéis apagar los micrófonos? Muchas gracias. Bien. Decíamos que este argumento parte, ¿no?, de esta premisa que es falsa, de esa idea de que los hombres tienen que poder satisfacer sus deseos sexuales accediendo a los cuerpos de las mujeres, independientemente de que ellas quieran o no, ¿no? O sea, independientemente de que eso sea sexo o sea violencia sexual. Bien, si volvemos entonces a nuestra pregunta, ¿por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no desea realizar esas prácticas con ellos? En lo que hemos visto hasta ahora de la masculinidad ya tenemos algunas respuestas que nos van iluminando un poquito el camino. Hemos visto en primer lugar que la sexualidad se ha convertido en el terreno principal en que los hombres intentan posicionarse por encima de las mujeres. Y esto abre la puerta a que ejerzan violencia sexual contra ellas, en la medida en que ejercer esa violencia es una forma de posicionarse por encima, ¿no? Hemos visto, en segundo lugar, cómo la excitación masculina se acaba vinculando a la sensación de poder sobre las mujeres, lo cual va a permitir que los hombres se exciten en situaciones que son violencia sexual, ¿no?, en situaciones en que sienten ese poder sobre ellas. Y hemos visto, en tercer lugar, esta sensación de que la satisfacción de sus deseos sexuales es un derecho, ¿no? Y por tanto, si es un derecho, pueden hacerlo independientemente de que para ello tengan que ejercer violencia contra las mujeres. Bien. Dicho esto, vamos a pasar al segundo punto, que es la pornografía. En mi tesis doctoral, yo realicé una investigación en dos de las páginas de pornografía más visitadas, que son Pornhub y Xvideos, ¿vale? Y una cosa interesante que tienen estas páginas, interesante de cara a la investigación, fundamentalmente, es que puedes ordenar los vídeos en función del número de visitas, ¿vale? Puedes saber cuáles son los vídeos más consumidos. Como lo que yo quería analizar es cuál es el tipo de deseo sexual masculino que está construyendo la pornografía en general, obviamente me fui a ver la pornografía más consumida, ¿no? Bien, y es de esta de la que vamos a hablar, ¿vale? Todo lo que os voy a contar es de la pornografía que se consume masivamente, de la más consumida. Quitando en la última diapositiva que hablaremos de algo cuyo consumo es minoritario, pero yo os avisaré cuando sea el caso, ¿vale? Si yo no os aviso es que estamos hablando de lo que más se consume. Bien, ¿y cuál es el esquema de la pornografía en general? En la pornografía, el varón es el sujeto que tiene un deseo, vamos a decir, de momento un deseo sexual, ¿vale? Para entendernos, aunque ya sabemos que ese deseo está vinculado al poder sobre las mujeres, pero bueno, digamos que el varón es el sujeto que tiene un deseo sexual, ¿vale? Y la norma central de la pornografía, que siempre, 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 absolutamente siempre se cumple, sin excepción, es que el hombre va a satisfacer ese deseo accediendo para ello al cuerpo de una mujer o de una niña, ¿no? Precisamente este pilar del patriarcado del que hablábamos antes es la norma central que articula y estructura la pornografía. En 6 años de investigación, y he visto cantidades ingentes de pornografía, no he encontrado ni un solo caso en que un hombre tuviera un deseo, fuera el que fuera, y ese deseo no se viera satisfecho por medio de su acceso al cuerpo de una mujer o de una niña. La otra cara de esta moneda es que las mujeres, y también las niñas, son objetos. Son el cuerpo que el varón va a utilizar para satisfacer ese deseo que él tiene. Las mujeres y las niñas en la pornografía están completamente deshumanizadas. Es irrelevante que haya o no haya deseo y consentimiento por su parte. O en otras palabras, es irrelevante que lo que estamos viendo sea sexo o sea violencia sexual, porque lo único relevante es que el hombre satisfaga su deseo. Y él lo va a hacer independientemente de que esa mujer quiera o no, o independientemente de que sea una niña.
Uno de los datos más impactantes para mí de la investigación es que en 6 años de investigación, de nuevo, no he encontrado ni un solo vídeo en que una mujer dijera que no quería que el hombre accediera a su cuerpo para satisfacer ese deseo que él tenía y ese no fuera respetado. Pero sí he encontrado muchísimos vídeos en que las mujeres dejan claro que no quieren que los hombres accedan a sus cuerpos. Es decir, muchos vídeos en que las mujeres dicen no, ni un solo vídeo en que ese no se respete. Cuando yo empecé a darme cuenta de lo habitual que era este esquema, a mí me chocaba muchísimo. O sea, yo no entendía nada, tuve que parar, tuve que volver a leer, tuve que dar unos pasitos para atrás, ¿no? Porque no era capaz de interpretar este dato, ¿no? Me chocaba muchísimo esto porque, claro, yo venía un poco con esta idea que tenemos socialmente de que la pornografía muestra simplemente sexo explícito, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, o sea, vamos a ver, si la pornografía quiere mostrarme sexo, ¿no sería lógico que me mostrara situaciones en que todas las personas que aparecen están deseando realizar esas prácticas que van a realizar y disfrutan a tope realizándolas? O sea, ¿por qué este empeño de la pornografía en dejar claro que las mujeres no quieren realizar esas prácticas que se van a realizar? ¿Qué está pasando aquí? Como os digo, cuando me topé con esta pregunta de frente, ¿no? Tuve que volver a leer y a encontrar más información porque me faltaba marco para interpretar este dato, ¿no? Y la respuesta que me permitió interpretarlo la encontré leyendo sobre masculinidad. Todo lo que os he contado al principio os lo he contado para que entendáis este dato y todos los que os voy a dar después sobre pornografía. ¿Por qué tiene esto que ver con la masculinidad? Porque pensar una cosa, si la mujer quiere realizar esas prácticas que el hombre quiere realizar, el hombre va a obtener una cierta sensación de poder accediendo a su cuerpo, porque vivimos en un patriarcado y de la estructura no nos podemos desvincular, ¿vale? Pero si la mujer no quiere realizar esas prácticas y el hombre aún así consigue realizarlas, la sensación de poder que él obtiene es mucho mayor. Y es a esa sensación de poder a la que se vincula la excitación masculina. Claro, en otras palabras, el no de las mujeres en la pornografía está ahí con una función muy concreta, que es precisamente que los hombres no lo respeten. Está ahí con una función muy concreta, que es permitir a los hombres no respetarlo para obtener una sensación de poder mayor a la que va vinculada su excitación en un patriarcado. Si no se entiende esta idea, por favor, sacadla luego en las preguntas porque es fundamental para entender la pornografía. Bien, claro, la pornografía, por tanto, está arrebatando a las mujeres el derecho a poner límites que sean respetados. Está arrebatando a las mujeres el derecho a decir no y que ese no se respete. Y es por esto que podemos decir, sin ningún tipo de duda, que la pornografía se está apoyando en la negación de un derecho humano fundamental, que es la negación del derecho de las mujeres y de las niñas a una vida libre de violencia. Me gustaría que mirarais este esquema y que pensarais si este esquema se parece en algo al sexo. Personalmente, y desde la teoría feminista, consideramos que no, que el sexo no va de esto, ¿no? Que el sexo tiene que ser algo que se comparte desde la reciprocidad, ¿no? Desde una búsqueda común del placer, desde un deseo mutuo y compartido. Y esto no va de deseo mutuo ni de búsqueda del placer compartido, esto va de poder, ¿no? Este esquema que tenemos aquí en esta pantalla se parece mucho más al esquema que encontramos, por ejemplo, en la prostitución o en la violencia sexual, ¿no? Un esquema en que el hombre es el sujeto, en que los deseos del hombre son órdenes para la mujer, en que sus deseos siempre se cumplen, da igual lo que la mujer quiera, la mujer no puede poner límites, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se parece mucho más a una situación de violencia que a una situación de sexo. Bien, me gustaría a continuación pasar a hablaros de una cosa muy concreta, que es que, bueno, yo he venido aquí con un título de una conferencia, ¿no?, en que se vincula alegremente la pornografía y la violencia sexual, ¿no? Y podéis preguntaros, ¿vale?, ¿cómo se vincula? En concreto, ¿no? Esto es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las dos estrategias concretas que pone en juego la pornografía en lo relativo a la reproducción de la violencia sexual contra las mujeres? Bien, para entender estas dos estrategias es necesario que tengamos en cuenta que en la cultura de la violación actual todavía se considera que la ausencia de resistencia activa de una mujer es equivalente a su consentimiento, algo que no es cierto, y ese supuesto consentimiento se considera de nuevo suficiente para afirmar que una práctica es sexo y no violencia sexual. En otras palabras menos enrevesadas,
Socialmente todavía se considera que si la mujer no llora, no grita y no intenta defenderse, es porque eso ha sido sexo y no una violación. Aunque vuelva a citar de nuevo el caso de La Manada, esto aquí en España lo vimos muy claro, ¿no? Con la publicación de la primera sentencia del caso de La Manada, porque ¿qué decía esa primera sentencia? Lo que decía es que como la mujer no estaba defendiéndose, no estaba diciendo que no estaba llorando, no estaba pataleando, ¿no? Eso no había sido una violación, había sido simplemente sexo, ¿no? Llegamos a leer jolgorio y regocijo. La mujer lo que le pasaba es que estaba en estado de shock, pero eso era irrelevante. Lo relevante era que no estaba ejerciendo una resistencia activa, ¿no? Y eso se consideraba suficiente para decir que eso había sido simplemente una relación sexual, no una situación de violencia. Bien, esta es la idea que todavía prevalece en la cultura de la violación. Teniendo esta idea en mente, la primera estrategia que pone en juego la pornografía en lo relativo a la reproducción de la violencia sexual es la invisibilización de esta violencia en tanto que violencia y su normalización como si fuera sexo. En otras palabras, esto es cuando la pornografía muestra una situación que es violencia sexual, pero la muestra de manera que lo que capta el consumidor es que lo que está viendo es sexo y no una violación. La pornografía hace esto de dos formas. En primer lugar, lo hace en los vídeos que transmiten este mensaje. Aunque parezca que una mujer no quiere mantener relaciones sexuales, en el fondo lo está deseando. Hay un esquema que siguen la inmensa mayoría de vídeos más vistos, con una excepción de la que hablaremos luego, pero la mayoría de vídeos más vistos siguen el mismo esquema, y el esquema es el siguiente. Hay un hombre que quiere mantener relaciones sexuales con una mujer, esa mujer dice que ella no quiere, y cuando ella ha dicho que no quiere, el hombre ejerce algún tipo de presión, de coacción, de chantaje, ¿no? Que hace que la mujer acabe accediendo, ¿vale? Las prácticas que se dan a continuación, como ya sabemos, no son sexo, sino que son violencia sexual, porque no hay deseo por parte de las mujeres y su consentimiento ha sido dado bajo coacción, ¿no? Bien, pero ¿qué es lo que vemos en el vídeo? En los millones de vídeos que tienen este esquema. Lo que vemos es que al principio las mujeres se comportan de manera pasiva, no participan activamente en las prácticas, no muestran estar sintiendo placer, tampoco se las ve sufrir, ojo, esto es importante, ¿vale? No se las ve ningún tipo de resistencia activa, están de una manera pasiva, ¿no? Bien, y según avanza el vídeo y avanzan las prácticas, hay un momento en que la actitud de las mujeres cambia de manera radical. Y entonces ellas comienzan a participar activamente en las prácticas y a mostrar estar sintiendo placer al realizarlas. Claro, ¿qué sucede aquí? Sucede que el consumidor de pornografía, cuando ve este tipo de vídeos, no capta que lo que está viendo es una violación, porque no solo no está viendo ningún tipo de resistencia o sufrimiento por parte de las mujeres, sino que está viendo su participación activa y su placer. Su conclusión, por tanto, es clara, eso es simplemente sexo, eso no es violencia sexual, ¿no? Algunos ejemplos de los vídeos que tenían este esquema cuando yo hice la investigación, para que veáis también el tipo de vocabulario que utiliza la pornografía, quienes tengáis la suerte de no haberla visto todavía, ¿no? Los títulos serían Entrenando a mi hermana ñoña para que ame mi verga, que tenía más de 71 millones y medio de visitas. Jugando con mi hermanastra y amigas, que tenía casi 73 millones y medio. Hacer a mi hermanita venirse hace que ella quiera más, que tenía más de 76 millones y medio. O jugando un juego con hermana caliente con con casi 80 millones y medio de visitas. Pensad que todos estos títulos están mostrando situaciones que son violencia sexual. La banalización, por tanto, y la invisibilización de esa violencia es extrema, ¿no? Claro, ¿qué mensaje recibe un chico de 8, 9, 10, 11 años, que es la edad a la que comienzan a consumir pornografía? Cuando constantemente una y otra y otra y otra y otra vez se está encontrando con este esquema. ¿Qué está aprendiendo? Está aprendiendo varias cosas muy claras, además. Está aprendiendo que parecía que esas mujeres no querían mantener relaciones sexuales, porque de hecho dijeron que no querían, pero que en el fondo debían estarlo deseando, porque él al final las ve disfrutar. Y nadie las está apuntando con una pistola, ¿no? Al menos que él sepa. Bien, claro. Por tanto, aquí viene todo este argumentario patriarcal, ¿no? Que dice que las mujeres tienden a hacérselas difíciles, aunque en el fondo sí que quieran, etcétera, etcétera, ¿no? Esto está muy bien construido para que todo cuadre, todo este mecanismo, ¿no? Del patriarcado. Claro, entonces lo que él aprende es que cuando una chica le diga que no, lo que él tiene que hacer no es respetar ese no de entrada, ¿no? Es presionar, chantajear, insistir, coaccionar, ¿no? Porque al final probablemente lo acabe consiguiendo y eso, la chica en el fondo sí que estuviera queriendo, ¿no? Esto es lo que él está aprendiendo con este tipo de vídeos.
Estos vídeos, por tanto, están legitimando la presión, la coacción y el chantaje que los hombres ponen a las mujeres para que éstas accedan a realizar prácticas que ellos desean y ellas no. Están enseñando que el no de una mujer no significa no, que el no de una mujer se puede convertir en un sí por medio de la coacción y que esa coacción no hace que la situación sea violencia sexual. Estos vídeos están transmitiendo el peligrosísimo mensaje de que una práctica que comienza sin deseo por parte de las mujeres y con un consentimiento forzado es simplemente en lo que consiste el sexo. Con la visualización masiva de estos vídeos se construye un tipo de deseo sexual masculino que permite que los hombres se exciten en situaciones que son violencia sexual y la ejerzan sin ser conscientes de que eso es violencia, sino considerando que eso es simplemente en lo que consiste el sexo. De esta manera la violencia sexual se invisibiliza en tanto que violencia y se normaliza como si fuera simplemente sexo. Pero hay una segunda manera en que la pornografía pone en juego esta estrategia, que es en los vídeos que transmiten que mantener relaciones sexuales con una mujer que está dormida, drogada, borracha, muy borracha, ¿vale? ¿No? Un par de cervezas, o inconsciente es sexualmente excitante. Una mujer que está en estos estados no tiene un deseo sexual y no puede dar un consentimiento válido, ¿no? Y por tanto, cualquier práctica que la involucre es violencia sexual, nunca sexo. La pornografía no nos cuenta esto y encontramos vídeos cuyos títulos presentan situaciones como adolescente se despierta con el pene de su hermanastro en la boca y se lo folla mientras sus padres duermen, en que se mezcla un poco este mensaje con el anterior, ¿no? Incluso aunque estuviera dormida, en el fondo lo estaba deseando y por tanto eso no fue una violación, ¿vale? Fue simplemente sexo. O hermano se folla, hermana dormida, que es un vídeo en que la mujer está dormida durante todo el tiempo que dura el vídeo, ¿no? Bien, de nuevo, como en este tipo de vídeos no hay resistencia activa por parte de las mujeres, esto se sigue interpretando por el consumidor como si fuera simplemente sexo y no violencia sexual. Es tremendo cuando hablamos con chicas jóvenes o adolescentes, ¿no? La normalidad con la que han vivido, ¿no? Este tipo de situaciones. Bueno, a lo mejor no es la expresión correcta, no es la normalidad con la que la han vivido, sino la normalidad con la que ocurren estas situaciones. O sea, todas te pueden contar una situación en que su novio les ha metido mano mientras duerme, en que un amigo ha intentado pasarse con ellas cuando estaban borrachas, en que, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todas tienen este tipo de experiencias. Esto significa que muchísimos hombres están ejerciendo este tipo de violencia y no considerarán que eso sea bien puesto en que todo esto suceda. Más clara, ¿no? Que pone en juego la pornografía en la reproducción de la violencia sexual, que es la erotización directa de esta violencia. Esto es cuando la pornografía muestra situaciones que también son violencia sexual, pero ahora de manera que se capta a la perfección que eso es violencia sexual. ¿Por qué? Porque se muestra la resistencia activa de una mujer. Se muestra una mujer que llora, una mujer que grita y una mujer que intenta defenderse. Es crucial para que entendamos el mundo en que vivimos, que tengamos en cuenta que seguimos hablando de la pornografía más consumida. No solo eso. El vídeo más visto que yo he encontrado en 6 años de investigación era un vídeo que tenía más de 225 millones de visitas. Recordad que los siguientes más vistos tenían 70, 75, 80 millones de visitas. Este tenía 225, es decir, más del doble de visitas que el siguiente vídeo más visto, ¿vale? Y era una violación colectiva de 4 hombres a una mujer, en que ellos la raptan, ella intenta escapar, ellos la golpean, se ríen, la escupen, no se turnan para penetrarla anal, bucal y vaginalmente mientras ella llora, grita, intenta defenderse, etcétera, etcétera, etcétera. O en otras palabras, es un vídeo en que se capta perfectamente que eso es violencia sexual. Claro, cuando los hombres ven esta pornografía, por supuesto saben que están viendo una violación, pero simultáneamente aprenden a erotizarla. Claro, ¿por qué podemos decir que aprenden a erotizarla? Porque la están viendo en la pornografía, ¿no? Los hombres consumen pornografía fundamentalmente para masturbarse mientras la consumen, ¿no? Claro, yo cuando me topé con este dato en la investigación, para mí también fue muy impactante. De hecho, yo le daba a recargar la página como si algo en internet se hubiera roto, porque yo no podía creerme lo que veía, no me lo podía creer, ¿no? Tuve que parar de nuevo, tuve que retroceder, tuve que volver a leer, buscar información, un marco que me permitiera entender todo esto, porque cuando nos enteramos de este dato, es muy habitual que aparezca
una pregunta en nuestra cabeza, ¿no? Que es, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que el vídeo más visto de pornografía en Internet sea este, con tantísima diferencia además? ¿Qué está pasando aquí, no? Claro, ¿cómo llega un hombre o cómo llegan millones de hombres a masturbarse con este tipo de pornografía? ¿Qué ha pasado antes? Para que un hombre o millones de hombres lleguen a masturbarse con este tipo de pornografía han tenido que pasar antes, como mínimo, dos cosas. En primer lugar, han tenido que desactivar su empatía hacia las mujeres. Y pensad una cosa conmigo, la empatía es una capacidad que consiste, en primer lugar, en identificar las emociones de la otra persona, ¿vale? Pero en segundo lugar, muy importante, en compartir esas emociones con la otra persona. Es decir, yo sé que tú estás alegre y comparto tu alegría, ¿no? Vale. Pero ¿por qué comparto tu alegría? Porque te veo como una igual, ¿no? Yo capto que estás sufriendo y comparto tu sufrimiento porque te veo como mi igual. Por eso comparto tu sufrimiento. Los hombres crecen, nacen, viven, se desarrollan en sociedades en que las mujeres estamos cosificadas desde los medios de comunicación, desde la publicidad, desde distintas manifestaciones culturales, ¿no? Cosificadas es lo mismo que deshumanizadas. Los hombres aprenden desde pequeños en la cultura patriarcal en la que viven que las mujeres somos más cuerpos que personas, más objetos que sujetos, ¿no? Aprenden que en muchas situaciones la mujer que tienen enfrente no es una persona, no es su igual, ¿no? Los hombres desarrollan una especie de interruptor, que es el interruptor de la empatía, que pueden encender o apagar en función de quién sea la mujer que tienen delante, ¿no? Y entonces, claro que pueden captar que esta mujer está sufriendo, pero por supuesto pueden no compartir su sufrimiento con ella, porque no la están viendo como su igual. Si lo pensáis, la primera norma de la masculinidad, que es aprender a posicionarse por encima de las mujeres, va precisamente de esto, ¿no? De no ver a las mujeres como tus iguales. Desactivar la empatía es fundamental para que los hombres puedan consumir pornografía, especialmente este tipo, pero también otros, para que los hombres puedan ejercer violencia sexual y para que los hombres puedan prostituir a mujeres, ¿no? Desactivar la empatía es fundamental porque es lo que permite que ellos puedan poner por encima la satisfacción de sus propios deseos, poner eso por encima del sufrimiento que eso genera en las mujeres, ¿no? Por tanto, pueden no sufrir con el sufrimiento de las mujeres. Esto es lo primero que tiene que pasar para que un hombre pueda masturbarse con este tipo de pornografía. Y el propio patriarcado se encarga de sentar las bases de crear un clima cultural en que todos los hombres aprendan a desarrollar ese interruptor de la empatía que pueden encender o apagar en función de quién sea la mujer que tienen delante. Lo segundo que tiene que pasar una vez los hombres han aprendido a no sufrir con el sufrimiento de las mujeres es que aprendan a excitarse directamente con ello. Y aquí entra en juego toda esta construcción del deseo sexual masculino de la que ya hemos hablado, ¿no? Claro, bueno, esta construcción que hemos dicho, os recuerdo, ¿no? En la que al final la excitación se acaba vinculando con la sensación de poder sobre las mujeres. Claro, esa sensación de poder ya estaba en los vídeos en que las mujeres primero decían que no y ellos al final lo conseguían, ¿no? Chantajeándolas. Ya estaba en los vídeos en que las mujeres estaban completamente borrachas y se notaba que no eran conscientes ni de lo que estaba pasando. Y la sensación de poder ya estaba cuando los hombres accedían a los cuerpos de las mujeres cuando ellas estaban dormidas. O sea, este tipo de pornografía solamente es ese tipo de poder, pero llevado a un extremo. Llevado a un extremo. Conclusión, que los hombres acaben masturbándose con este tipo de pornografía no es una desviación de lo que el patriarcado les enseña. Es lo que el patriarcado les enseña llevado a un extremo. En la pornografía esto sí que se presenta como lo que es la violencia sexual. Esto también colabora con la otra estrategia, ¿no? Porque comparando estos vídeos en que las mujeres lloran, gritan, patalean, ¿no? Comparando estos con los anteriores en que al principio decían que no, pero al final acababan disfrutando o mostrando disfrutar más bien, esos otros parecen simplemente sexo y esto parece mucho más en lo que consiste la violencia sexual, ¿no? Que la pornografía erotiza la violencia sexual es un hecho innegable. Aquí tenéis una captura de lo que aparece en X vídeos cuando introducimos la palabra rape, violación, ¿no? Como sugerencias de búsqueda aparecen los términos, por ejemplo, gang rape forced, violación grupal por la fuerza, categoría a la que pertenece el vídeo del que acabamos de hablar, pero ojo que hay 24.953 vídeos más en esa categoría. O sea, ese vídeo no es el más visto porque solo haya uno.
que sea de ese tipo, ¿no? Hay miles de vídeos que tienen exactamente este mismo esquema, ¿no? Y en que se muestra esta resistencia activa por parte de las mujeres. Es muy importante además que pensemos en cómo cuando miles de hombres se masturban con este tipo de pornografía, cómo están aprendiendo a erotizar esos primeros planos de 10, 15 segundos de duración, ¿no? Esos primeros planos con la cara de una mujer desfigurada de dolor y de angustia, ¿no? Porque la pornografía se recrea en el sufrimiento de las mujeres. Cómo los hombres están aprendiendo a excitarse con los sonidos de este tipo de vídeos, con esos gritos desgarradores, etcétera, 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 ¿no? Cómo están aprendiendo directamente a excitarse con ese sufrimiento de las mujeres ante una violación. Pensad además que los hombres, en su vida sexual, ¿vale?, no van a hacer todo lo que les excite, pero todo lo que hagan lo van a hacer porque les excita. Que la pornografía les enseñe a excitarse con esto es fundamental en la reproducción de la violencia sexual, porque está enseñando a los hombres que violar a una mujer es sexualmente excitante. Y volvemos a nuestra pregunta, ¿por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea? En la pornografía hemos encontrado dos respuestas muy claras. Hemos visto en primer lugar que la pornografía está enseñando a los hombres que el no de una mujer no significa no, y que por tanto realizar prácticas sexuales con una mujer que no quiere es simplemente en lo que consiste el sexo. Pero hemos visto en segundo lugar que la pornografía enseña a los hombres que cuando el no de una mujer realmente significa no, es sexualmente excitante no respetarlo. O en otras palabras, les ha enseñado directamente a erotizar el ejercicio de la violencia sexual. Bien, como me queda muy poquito rato para cumplir mi hora de hablar y no quiero que os quedéis sin tiempo para vuestras intervenciones, ahora me voy a saltar un par de diapositivas y voy a pasar a la última, ¿vale? En la que vamos a hablar de cuál es el ingrediente necesario para que un vídeo sea considerado pornográfico, ¿no? ¿Cuál es el tema central de la pornografía? Esto es de lo que vamos a hablar a continuación. Claro, si salimos a la calle y le preguntamos a cualquier persona con la que nos crucemos esta misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es el ingrediente necesario para que un vídeo sea considerado pornográfico? Nos va a decir sexo, ¿no? La pornografía trata sobre sexo explícito. Ese es el tema central de la pornografía. Bien. En esta diapositiva vamos a hablar de un tipo de pornografía que es la que os he avanzado antes, que es de consumo minoritario, ¿vale? Lo que vamos a hablar ahora no es lo que se consume masivamente, pero vamos a hablar de ello porque nos permite hacer una reflexión enormemente interesante de cara a esta pregunta. Vamos a hablar, en primer lugar, de vídeos en que se vinculan prácticas que son sexualmente excitantes para el hombre con la tortura de las mujeres, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo, es altamente desagradable, os lo aviso por si alguien quiere bajarle el volumen al vídeo, ¿vale? Cuando yo acabe de dar el ejemplo, pues os hago así, ¿vale? Para que podáis volver a subirlo y escuchar el análisis, ¿vale? Porque lo importante de los ejemplos es poder analizarlos. Bien, el ejemplo es el siguiente. Encontramos con mucha facilidad, por ejemplo, vídeos en que los hombres mantienen los ojos de las mujeres abiertos o obligan a las mujeres a mantener sus propios ojos abiertos para poder eyacular en sus ojos, ¿vale? Cierro el ejemplo. Bien. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué tipo de placer aporta esto al hombre? Porque pensad una cosa, el placer sexual puramente físico de la eyaculación es exactamente el mismo. Caiga el semen donde caiga. El lugar donde caiga es irrelevante para el placer sexual puramente físico del hombre. ¿Qué placer le está aportando al hombre visualizar este tipo de prácticas? El otro placer. El placer de sentir el poder sobre las mujeres. Esto se hace simplemente por el posicionarse por encima. No es la tortura por la tortura. Esta es la dinámica en la que se mueve la pornografía, ¿no? Pero en las páginas de pornografía más visitadas, aunque de nuevo no estemos hablando de la pornografía más vista, ¿vale? Encontramos vídeos en que no hay ningún tipo de contacto que pueda ser considerado sexual en ninguna medida. Vídeos en que los hombres están vestidos durante todo el vídeo y a lo mejor ni siquiera tocan a la mujer, ¿no? Bien, estamos hablando en primer lugar de pornografía a la que a falta de un nombre más adecuado he denominado pornografía de tortura o mutilación a las mujeres y de nuevo os voy a poner un ejemplo con la misma dinámica, ¿vale? Que os hago así cuando acabe.
Bien, y el ejemplo es el siguiente. Encontramos en las páginas más visitadas, aunque no sea la pornografía más consumida, encontramos vídeos en que se introduce a las mujeres en bolsas de plástico transparentes, muy grandes, ¿vale? Se introduce a la mujer entera, todo su cuerpo, se sellan los lados, ¿vale? Y con un aparato de envasar comida al vacío se quita el aire, de manera que tú a través del plástico transparente puedes ir viendo cómo la mujer se queda sin respiración. Ya, fin del ejemplo. Bien. En las páginas de pornografía también encontramos vídeos de asesinatos a mujeres. Bien, claro, reflexión de todo esto. ¿Qué es lo que está pasando aquí de nuevo? ¿Por qué encontramos este tipo de vídeos en las páginas de pornografía? Porque, claro, estos vídeos también son pornografía, porque están en páginas específicamente de pornografía, ¿no? No están en páginas de vídeos de tortura, no están en páginas de vídeos de asesinatos, están en páginas de pornografía y, por tanto, son pornografía. La existencia de estos vídeos nos permite hacer una reflexión muy interesante con respecto a esta pregunta, que es la siguiente. El ingrediente necesario para que un vídeo sea pornográfico no es el sexo, porque hay vídeos que son pornografía y no tienen sexo. Cuando hablábamos al principio de cómo en la masculinidad, ¿no? En la sexualidad masculina se juntaban esos dos placeres, ese placer sexual puramente físico y ese placer sexual de sentir el poder sobre las mujeres, bien, parecía que la pornografía venía uniendo esos dos placeres, ¿no? Porque mostraba situaciones en que los hombres simultáneamente podían obtener ese placer sexual físico y obtener ese otro placer del poder, ¿no? Mostraba situaciones en que ambos se sobreponían, ¿no? En que ambos se compatibilizaban. Pero cuando la pornografía deja uno de esos dos placeres de lado, el que deja de lado es el placer sexual puramente físico y el que mantiene es el placer de sentir ese poder sobre las mujeres, como deja clara la existencia de estos vídeos tan terroríficos que acabamos de mencionar. El tema central de la pornografía, por tanto, no es el sexo, es la supuesta superioridad de poder de los hombres sobre las mujeres. Esa supuesta superioridad de poder se expresa habitualmente por medio de prácticas que son sexualmente excitantes para los hombres, pero no necesariamente. Lo que nos permite concluir que lo central de la pornografía no son esas prácticas sexuales por medio de las cuales los hombres ejercen ese poder sobre las mujeres, sino que el tema central es ese poder en sí mismo. Por eso podemos afirmar que la pornografía es un discurso político, no es política sexual, que es finalmente el núcleo, ¿no? Y el título que he puesto al libro en que cuento todo esto, ¿no? Con más detenimiento, así como otras partes de la investigación, ¿no? La pornografía es un discurso político que habla del poder de los hombres sobre las mujeres. Por hacer una recopilación de los mensajes que hemos visto que la pornografía transmite a los hombres, la pornografía les dice a los hombres lo siguiente. Las mujeres y las niñas son objetos sexuales que puedes utilizar para satisfacer tu deseo. Da igual que ellas quieran o no, tú tienes derecho a satisfacer tu deseo accediendo a sus cuerpos. Producirles dolor físico es sexualmente excitante. Aunque parezca que ellas no quieren tener relaciones sexuales contigo, en el fondo lo están deseando y la coacción no hace que sea violencia sexual. Que su consentimiento sea dado bajo coacción es sexualmente excitante. Que ellas no deseen realizar esas prácticas es sexualmente excitante. Aunque estén dormidas, borrachas o inconscientes, el sexo con ellas es excitante y no es violencia sexual. Y violarlas y verlas sufrir también es sexualmente excitante. Me gustaría de nuevo que os pararais brevemente a pensar en si estos mensajes tienen algo que ver con el sexo. Espero haber transmitido que en realidad no tienen que ver con el sexo, sino que tienen más que ver con esa reproducción de la sexualidad de los hombres que ejercen violencia sexual o que consumen prostitución, ¿no? Que prostituyen a mujeres. La pornografía es un producto del patriarcado que está deshumanizando a las mujeres y a las niñas y que está haciendo de manera constante una apología y una celebración de la violencia sexual, pero también de otros tipos de violencia contra ellas. Y es por todos estos motivos que os he trasladado, por los que desde el feminismo afirmamos que la propia existencia de la pornografía es incompatible con el avance hacia sociedades verdaderamente igualitarias, en que las mujeres y las niñas puedan disfrutar, por fin, de su legítimo derecho humano a una vida libre de violencia. Muchísimas gracias por vuestra atención. Aquí acaba mi presentación. Os dejo aquí mi correo, por si alguien lo necesita.
lo podemos poner también por el chat. Y ahora os paso la pelota. Perfecto, pues bueno, yo creo que es común. Muchísimas gracias, Mónica, por tu claridad, por ese hilo, me ha parecido muy pedagógico. De antemano agradecerte el esfuerzo, que me imagino que habrá sido titánico, de esos 6 años que comentabas de investigación. Sí, ya simplemente con los ejemplos que nos has dado me parecen desgarradores, no me puedo ni imaginar, ¿no?, el consumo, la visualización diaria de todo lo que has tenido que ver. Entonces, agradecerte muchísimo, me parece imprescindible esta investigación y este conocimiento en profundidad de cómo la pornografía perpetúa el sistema patriarcal en su mensaje más crudo, ¿no? Y bueno, antes de dar paso a los comentarios que queráis hacer, os animo a que si queréis, para que funcionemos, podéis levantar la manita, os abrís vamos dando paso, abrís el micrófono y cuando terminéis la intervención lo cerráis, porque es muy incómodo tener el ruido. Pero antes de que se me olvide, ya aquí estoy viendo manitas, por favor, si podéis colaborar y rellenar el cuestionario de satisfacción cuando termine la sesión, nos es muy útil de cara a mejorar. Elena, estoy viendo la manita, cuando quieras puedes intervenir. Hola a todas. Bueno, qué bien que me quedaba así un poco, que no esperaba hablar la primera, pero bueno, yo es que tengo 2 hijos varones de 9 y 6 años y es un tema que me preocupa muchísimo, que no sé cómo atajarlo con ellos y no sé qué nos podía recomendar ella. O sea, yo tengo pensado como buscar pornografía buena, si es que la hay, para poder decirles por aquí, para poder evitar ese contacto con esa pornografía. Si no lo puedo evitar, ¿qué les digo? ¿Cómo les digo que eso es violencia? Sí, es una pregunta muy interesante. A mí muchas veces me dicen que al final la gente se queda un poco desolada porque es como lanzas la bomba, pero luego no nos dices cómo arreglarlo, ¿no? Entonces son preguntas que salen muy a menudo. Entiendo tu preocupación. Yo, siendo que no soy educadora, pero sí que podría darte algún consejo, quizás. ¡Ay, qué bien! Ahora te vemos, Elena, qué maravilla. Me voy a iluminar, que estoy en el coche. Bueno, sigue, te escucho, yo ahora me veis mejor. Qué bien, le pone ahí un puntito veros las caras también. Claro, yo, pienso, si queréis ahora después, si os interesa, profundizamos en lo de la pornografía buena, ¿vale? Y os doy aquí un poco de retahíla de argumentos en este tema. Yo considero que no existe pornografía buena, luego si queréis, ya os digo, profundizamos en ello, pero yo te diría que con la pornografía se van a encontrar sí o sí, ¿no? O sea, esto es un hecho que se van a encontrar. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es darles herramientas para que cuando se la encuentren, ellos mismos sean capaces de identificar que lo que están viendo no es sexo, ¿no? Para que a ellos mismos les revuelva la tripa como nos la revuelve a nosotras cuando hablamos de estos temas o escuchamos hablar de estos temas, ¿no? O sea, el día que consigamos que los chicos, cuando se encuentran pornografía, se revuelvan como nosotras, ese día tenemos la batalla un poquito más ganada. ¿Cómo podemos llegar hasta ahí? Claro, yo creo que es muy importante que demos herramientas muy desde la infancia, ¿no? Porque estamos viendo cómo este problema empieza a construirse desde el momento cero en que a los niños se les dice, tú aquí, las niñas aquí. Este esquema es el que está en la base de la violencia contra las mujeres, de cualquiera, de la sexual también, ¿no? Y este esquema lo están aprendiendo desde muy pequeños, entonces dar herramientas para que eso se vaya desactivando es fundamental. ¿Cómo? Hombre, pues por supuesto, no hay que transmitirles este tipo de comentarios, no hay que transmitirles que ser una niña es peor, ni que ellos tienen que mostrar que ellos son unos machotes, no hay que desactivar un poco todas esas normas de la masculinidad. Claro que puedes jugar con cosas de niñas, claro que es que no existe tal cosa, ¿no? O sea, ¿por qué no ibas tú a poder jugar con este tipo? Pues todas estas cosas que ya conocemos. Creo que también es muy importante poder dar una visión crítica con respecto al tema de la cosificación de las mujeres, ¿no? Cuando hablo más tiempo y tal, sí que es un tema en el que hago más hincapié, pero el tema de la empatía que he transmitido así muy brevemente es fundamental, ¿no? Porque que los hombres puedan apagar la empatía hacia las mujeres, ese es uno de los
principios fundamentales para que puedan excitarse con la pornografía, ¿no? Yo imagino que si estás aquí es porque son temas que te interesan previamente y tal, y estoy convencida de que has tenido que transmitir ya que las mujeres son personas, ¿no? En tu casa. Quiero decir, por aquí ya habrás pasado, ¿no? Entonces, también hay que confiar un poco en que las cosas que has hecho previamente están bien hechas y van a tener su efecto, ¿no? Pero como reforzar muy mucho, yo creo, esta idea de las mujeres son tus iguales. De utilizar a las mujeres en el sexo no es lo que mola, no es lo que te hace un machote. Utilizar a las mujeres en el sexo te convierte en un delincuente y en un hombre violento, ¿no? Y tú no quieres ser eso, porque eso no mola. No, como que muchas veces ellos mismos tienen esos modelos de referencia del tío machote que se va follando, como decíamos antes, a todas las tías, el conquistador sexual. Claro, ese conquistador sexual en muchas ocasiones ha ejercido violencia, por supuesto que sí, y hay que dejarles eso claro, ¿no? Ese modelo no es un modelo al que aspirar. El modelo al que aspirar es un modelo en que tú respetas a las mujeres como tus iguales. Ese es el modelo que va a hacer un mundo mejor y un mundo más justo, ¿no? Hay que transmitirles un poco ese gusanillo de no dejarse llevar por esos modelos tan tóxicos y tan violentos, ¿no? Tan patriarcales, y transmitirles un modelo más preocupado por la justicia social, ¿no? Una justicia social que nos incluya también a nosotras. Yo creo que por ahí se puede tirar. Ya te digo que tampoco tengo desarrolladas estrategias concretas porque, bueno, al final mi cosa ha sido más analizar el problema. Si hay alguna educadora por aquí, por favor, que tome el relevo. Pero sí creo que esas pinceladas son importantes para poder ir avanzando. No sé si te Pero parece... entonces el porno que se considera feminista, no he investigado mucho al respecto, pero tenía la esperanza de que existiera y algún día buscarlo y todo. Pero... Vaya, yo te animo mucho a que lo busques. Si encuentras algo, me escribes, vale. ¿Qué pasa con este tema de la pornografía feminista? Esto, perdón, que se me ha olvidado hacer así con los deditos. Un día voy a coger aquí tendinitis de tanto hacer así. ¿Qué pasa con este tema? Este tema sale mucho, ¿no? En las conferencias cuando hablamos de esto. Entonces yo ya me he preparado como 4 argumentos que yo considero que son fundamentales para poder hablar de este tema de la pornografía feminista, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder hablar de esto es el origen de la pornografía. Es una cosa muy curiosa que la información sobre el origen de la pornografía no está traducida al castellano, ¿no? O sea, yo pude leerla porque me fui a Glasgow a investigar. O sea, tremendo. Sí que es verdad que he tenido la suerte de poder traducir y poner algunas cosillas en el libro, pero no son textos que estén fácilmente al alcance, ¿no? Pero cuando los encontramos, por fin, las mujeres feministas de los años 70 nos cuentan lo siguiente. Dicen: la etapa en la que comienza a aparecer la pornografía en formato revistas tipo Playboy, Penthouse, Hustler y todas estas, ¿no? Y las primeras películas pornográficas como Garganta Profunda es en los años 70, ¿no? A esta etapa se la denomina el siglo de oro del porno. Bien. Antes de esa etapa, había habido otra en que las mujeres habían luchado por muchos derechos que hasta ese momento no tenían y los habían conseguido, ¿no? Las mujeres habían conseguido derechos relativos a la educación, derechos sociales, derechos políticos, habían ganado muchísimas libertades que hasta ese momento no tenían. O sea, se estaban reivindicando como iguales a los hombres y estaban avanzando hacia ahí. Bien, sabemos desde hace tiempo también que el patriarcado, lejos de desaparecer, se va adaptando a los cambios sociales y va buscando otros mecanismos para reproducirse, ¿no? Claro. Y es en este contexto en que las mujeres han conseguido ganar terreno y conseguido derechos, libertades y demás, cuando aparece la pornografía. Y las feministas radicales ahí interpretan, que son las que estaban en ese momento, ¿no? Cuando aparece la pornografía en los 60, 70, 80, interpretan que la pornografía viene a jugar una función muy concreta, que es volver a situar a la mujer en ese lugar de menos humana que el hombre, ¿no? Volver a situarla en esa subordinación, pero esta vez en el terreno de la sexualidad, ¿no? Es decir, las mujeres están ganando terreno y se están reivindicando como iguales, no podemos dejar que se caiga el patriarcado. Contraataque, generamos la pornografía, generamos, ¿no? Este tipo de mecanismos. Si nos ponemos a investigar en la pornografía de esa etapa, son cosas que quedan clarísimas, ¿no? El tipo de tiras cómicas que se hacían pornográficas es de una subordinación y o sea, es brutal, ¿no? Es brutal. Ya estaba claro en aquel entonces que era mucho menos violenta la pornografía, aunque igual de misógina en el fondo, ¿no? Claro, entonces, una vez conocemos este origen de la pornografía, la pregunta es la siguiente. ¿Puede algo
que ha nacido con el objetivo específico de mantener a las mujeres en una posición de subordinación? ¿Puede algo que ha nacido específicamente para reproducir el patriarcado llegar a ser feminista? ¿Podemos cambiarle a la pornografía ciertas características, ciertas cositas y ahora decir que es pornografía feminista? Claro, por esa misma regla de 3 tendríamos que poder hablar de una prostitución feminista. Y por tanto, en tanto que la prostitución es un tipo de práctica sexual que se da sin el deseo de las mujeres, tendríamos que hablar de un tipo de violencia sexual feminista, ¿no? O sea, como si tiramos de ese hilo por medio del cual las cosas patriarcales pueden ser feministas, llegamos a sitios bastante absurdos. Con la pornografía pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que nos cuesta mucho más verlo porque seguimos pensando, ¿no? O sea, todo nos dice, va de sexo. Y entonces es mucho más difícil verlo. Ese es el primer argumento. Pero hay más. No hemos hablado mucho de la pornografía como industria, pero la pornografía forma parte de la industria de la explotación sexual, ¿no? Pornografía y prostitución, que es una de las industrias que más dinero mueven en el mundo. Claro, tenemos que pensar que es uno de los núcleos poderosos ahora mismo a nivel mundial, ¿no? Para esta industria que venía fabricando productos para la mitad de la humanidad, véase los hombres, es muy conveniente duplicar su nicho de mercado. ¿Qué hacemos para conseguir venderles pornografía a las mujeres? Pues hablar de pornografía para mujeres, pornografía ética, pornografía feminista, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú luego te metes a ver esa pornografía, te das cuenta de que tiene mejor iluminación, las imágenes son más cuidadas, los contextos donde se desarrollan son menos sórdidos, ¿vale? Quizá te ponen un poquito de historia antes, ¿no? O sea, en vez de pasar directamente a un primer plano de una penetración anal, pues están en la cocina y entonces sus manos se rozan y entonces nace la pasión, pero luego el esquema sexual es exactamente el mismo. Por tanto, no hay una diferencia nuclear entre eso que se dice pornografía feminista y la pornografía de toda la vida, ¿no? Pero todavía tenemos otra idea más, que es pensar en cuándo se ha empezado a utilizar este argumento de la pornografía feminista. Porque ha sido en el momento en que las mujeres feministas estaban poniendo en el centro del debate la pornografía como problema por sus vínculos con la violencia sexual. O sea, el momento en que ese debate estaba en boca de todo el mundo, ¿vale? En los años 80, bueno, en Estados Unidos sí, en los años 80, en los demás sitios un poquito más tarde, pero ahí en los años 80, es en ese momento cuando de pronto aparece la idea de la pornografía feminista. Y al final, si lo pensáis, esto no es más que una forma de desviar el debate hacia otro camino, ¿no? Porque si estamos problematizando la pornografía por sus relaciones con la violencia sexual y nos dicen, ah, bueno, pero hacemos otro tipo de pornografía, una pornografía feminista. Bueno, es que no estamos criticando la pornografía porque haya poca variedad. O sea, las feministas no hemos criticado nunca la pornografía porque no nos gusta esta y queramos otra, ¿no? La criticamos porque esta es un problema por sus vínculos con la violencia. Por tanto, hacer otra pornografía deja este problema intacto, ¿no? Le deja vía libre para seguir expandiéndose. Incluso aunque pudiéramos hacer una pornografía feminista, eso no arreglaría el problema. Porque el problema es que los hombres van a seguir consumiendo esta pornografía. ¿Por qué? Porque es la que quieren, porque es la que les excita, porque es la que les permite sentir esa sensación de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aunque hubiera una pornografía súper feminista, súper igualitaria y blu, la base del núcleo, o sea, el núcleo de este problema es la masculinidad, es el patriarcado, ¿no? O sea, sin atacar a eso, por mucho que hubiera otra pornografía, ellos van a querer ver esta, ¿no? Por tanto, de una u otra manera, yo considero que lo de la pornografía feminista es un oxímoron, ¿no? Que no es una cosa que pueda existir. Y además creo que es un argumento que se utiliza mucho para sacar del centro del debate todas estas cosas de las que hemos estado hablando y que no es una solución a todo esto. Pero bueno, ya os digo que este es un posicionamiento muy concreto que es el feminista radical, ¿no? Luego, si quieres buscar, yo te animo también a que busques, porque a mí me abrió mucho los ojos también el buscar y decir, pues espérate, que esto es lo mismo pero mejor iluminado. Claro. Entonces, bueno, estas son un poco las ideas que yo podría transmitir al respecto. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Hay, Más cosas. Hay dos manos levantadas.
comentadas. Si os parece, vamos a hacer un poco recopilación de los comentarios hechos en el chat. Bueno, hay mucho mensaje de agradecimiento, de felicitación por la claridad, por la exposición. Rescato el comentario de Mariam. Me he asustado con la anécdota del Instituto de Chavales en segundo de la ESO diciendo que se han follado a una chica. Me aterra esa precocidad en todo. Comenta también René, refuerzo educativo. Yo me pregunto cómo Mónica ha podido soportar toda esa falta de empatía. Me parece admirable, yo no podría. Y por último, Neus nos indica, Mónica, ¿cómo argumentas con los hombres que la sexualidad no es una necesidad y que no van a morirse? Bien, bueno, Marian, comparto tu preocupación. Yo personalmente me he encontrado cosas más preocupantes, o sea, quizá lo más gore con lo que me he encontrado es una vez que me llamaron de un colegio, no instituto, colegio. O sea, hasta primero de la ESO, ¿vale? Es que me sigue impactando, quiero hacer hincapié en que era un colegio, ¿vale? Porque las niñas tenían miedo de ir al baño porque los niños las decían que las iban a violar cuando fueran al baño. En un colegio. Las niñas iban al baño asustadas, con miedo. Claro, o sea, ¿qué está pasando aquí? Está pasando que hay una normalización absoluta de todo esto. O sea, si comienzan a ver pornografía a los 8 años, entre los 8 y los 11 de media, obviamente hay quienes empiezan a verla antes. Y obviamente les ha llegado, y obviamente, o sea, la violencia sexual dentro de la infancia, ¿no?, ejercida por chicos contra chicas, también está a la orden del día, aunque se habla poco, ¿no? Entonces, sí, es aterrador y por eso tenemos que poner estrategias en juego desde la infancia más tierna y desde ya, ¿no? O sea, cuanto antes, porque efectivamente es una realidad, lo has dicho perfectamente, aterradora, o sea, es aterrador. De cómo he podido, claro, de René, refuerzo educativo, cómo he podido soportar esta falta de empatía, pues la verdad es que me ha dejado bastante tocada. O sea, hasta ahora no he hablado mucho de ello y ni siquiera he estado siendo muy consciente, pero estoy empezando a trabajarlo porque al final son muchos años viendo constantemente este tipo de violencias y tú para poder soportar esa visualización tienes que disociar al final, o sea, tienes que desconectar tu cerebro y tus emociones, ¿no? Además, te tienes que convertir en una investigadora, porque yo estoy viendo esto como una investigadora, este es mi objeto de estudio, entonces no puedo permitirme sentir todo eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, se me ha quedado ahí una bola con la que estoy trabajando ahora. Lo cuento aunque sea personal porque me parece significativo, ¿no?, del daño que hace a las mujeres la visualización de la pornografía, ¿no? O sea, yo que he estado 6 años con ello, se me ha quedado una bola en la que ahora tengo que trabajar muy profundamente, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante también mencionarlo porque aunque sea un proceso personal mío, es una cosa muy representativa de cómo nos deja la pornografía a las mujeres, ¿no? Y me lo preguntan mucho, sí, así que muchas gracias porque que se preocupen por mi bienestar también, yo lo agradezco, ¿no?, después de hacer estas cosas. ¿Y cómo argumentamos con los hombres que la sexualidad no es una necesidad y que no van a morirse? Me encanta lo de no van a morir, sí. No puedo evitar que me haga gracia, claro. Quiero decir, es una obviedad que no van a morirse. O sea, un hombre puede estar sin mantener relaciones sexuales con una mujer toda su vida y no le pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, si desea tener un momento de placer sexual, la masturbación le queda ahí, por supuesto, o sea, esto está clarísimo, pero incluso podría vivir sin masturbarse y no le pasaría nada, o sea, no es una necesidad fisiológica, o sea, es que no hay mucho que argumentar, es coger un libro de funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? O sea, si tú no comes, no tienes energía, a ver, yo no soy de la salud, ¿no?, de ese terreno, pero no tienes energía, te mueres, tus células colapsan, etcétera, etcétera, si no bebes agua te deshidratas, tal, pero si no obtienes satisfacción a tus deseos sexuales, lo único que te pasa es que te tienes que aguantar, o sea, quiero decir, que no tiene mucha más vuelta de hoja. Un hombre que no quiere entender que su sexualidad no es una necesidad, un hombre que no quiere entender que su deseo sexual no va vinculado a un derecho de satisfacción, es un hombre al que le queda mucho trabajo por delante. Y además es un hombre al que hay que poner límites, ¿no? Porque no está entendiendo una idea muy básica, que es que hay que respetar los derechos de las mujeres a decir que no, y eso pues es muy peligroso, claro. Entonces
Ojo con este tema, sí, efectivamente. Pero vamos, la argumentación yo creo que es básica. Si tú no comes mucho rato te mueres, pero si tú no obtienes placer sexual no te pasa absolutamente nada, en tu cuerpo no pasa nada, ¿no? Dicen ahora, ¿no?, lo de los nombres de los vídeos. Es tremendo, sí, es una cosa que no me dio tiempo a profundizar mucho, ¿no? Pero sí que es muy curioso cómo la mayoría de los vídeos más vistos incluyen algún tipo de relación familiar, ¿no? Pienso, ya os digo que esto no lo tengo tampoco estudiado, analizado, investigado, no he buscado apoyo teórico y demás, pero el olfato me dice que la pornografía de alguna manera tiene que ir buscando límites que cruzar, ¿no? ¿Por qué tiene que ir buscando límites que cruzar? Porque los hombres se acostumbran a lo que están viendo y necesitan otras cosas para seguirse excitando con la pornografía. Bien, ahora pensad que la pornografía, en lo que puede tener de sexo, ¿no?, de lo sexualmente explícito, no puede hacerse más explícita, no puede mostrarte gente más desnuda, quiero decir. Todo lo relativo a la sexualidad de alguna manera ya está llevado a un extremo. No puede sacarte un primer plano más cercano, no puede desnudar más a la gente, o sea, eso ya está llevado al tope. ¿Qué puede llevar a otros topes? El tema de la violencia. Entonces, que encontremos vídeos de asesinatos, por ejemplo, en las páginas de pornografía, vídeos que antes estaban en la deep web, ¿no?, y no estaban accesibles, como ahora que yo lo puedo buscar desde aquí sin ningún tipo de problema, y cuando yo digo cualquiera, ¿no? Que esos vídeos hayan pasado de estar ocultos a estar en este lugar es porque la pornografía tiene que seguir cruzando límites. Lo mismo pasa con los vídeos de violencia sexual contra niñas. A un clic, sin mucho problema, si sabes cómo buscarlos, los encuentras en Pornhub y en Xvideos. Y antes estaban en la deep web, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver esto con lo de hermano, hermana, etcétera, etcétera? Pues que yo creo que otro de los límites que la pornografía ha cruzado y que, entre comillas, ¿vale?, permitidme la expresión, aunque no me gusta, se ha puesto de moda en la pornografía, es el tema de las relaciones interfamiliares, porque es otro límite que se podía cruzar, ¿no?, y que de alguna manera ha conectado con algo de la excitación masculina, que yo creo que es el seguir rompiendo esos límites, ¿no? El yo me puedo follar a cualquiera que yo quiera, sea mi hermana, mi madre, mi hermanastra, mi tal, da igual. Yo, como hombre que soy, tengo que poder hacerlo con todas, ¿no? O sea, ese interruptor de la empatía ya ni siquiera se enciende cuando la mujer que tengo al lado es mi hermana o es mi madre. Lo apago con todas. Todas son objetos sexuales para que yo satisfaga mi deseo. Yo creo que este tema va un poco por ahí, ¿no? Por romper ese muro y reforzar esa sensación de poder, rompiendo esta barrera que todavía no se había roto, o no se había roto de una manera como tan, pues eso, tan masivamente consumida. Entonces yo creo que puede ir por ahí. No sé si os cuadra con lo que os he contado hasta ahora, pero es como lo más cercano que estaría de poder dar una respuesta. Si os parece, damos paso a las dos cuestiones. Irene creo que ha sido la primera. Irene. Me comenta mi compañera que efectivamente podéis encender la cámara sin ningún temor, porque no queda grabada en la grabación, solo se va a ver ahora mismo a Mónica. Irene, no sé, porque no le ha dado la manita sino otro símbolo, lo mismo ha sido sin querer. En el supuesto en el que no quiera intervenir, Julieta, tienes la palabra. Perdona, antes de que intervenga Julieta, están preguntando mucho lo de si queda grabado, ¿no? O sea, decir Sí. A lo mejor en vuestra página podemos poner el link para que puedan visitarlo. Exacto. Como hemos comentado, va a estar en los próximos días en nuestro canal de YouTube, que es Centro de la Mujer de Alovera. Y ahí tenéis diferentes materiales también, por si queréis echarle un ojo. Todavía no está, pero en los próximos días estará. Cuéntanos, Julieta. Hola, qué charla más potente, aunque se me ha quedado el estómago un poco revuelto, tengo que decir. Nada nuevo. Quería preguntarte, yo le doy vueltas a cómo el porno es mucho más accesible ahora que cuando yo era cría, por ejemplo. Yo soy de los 80, entonces cuando yo era adolescente, pues alguna revista por ahí y yo qué sé, el Canal Plus codificado, ya no había mucho más, ¿no? Bueno, yo tampoco buscaba mucho, pero yo qué sé. Pero ahora hay tantísimo
y está tan accesible y como ya sabemos que acceden desde cada vez más jóvenes y eso, mi pregunta es si has podido rastrear o has pensado a lo mejor hacer investigación con datos sobre los efectos, porque tiene que haber correlaciones temporales, o sea, si ahora se consume más en cantidad y más todos los días y más desde más jóvenes, si habría manera de mirar con estadísticas, no sé de dónde, de la Organización Mundial de la Salud o de lo que, no lo sé, de dónde se podría, porque tiene que haber una correlación clara de que está afectando, o sea, que no es solo esto es horroroso, pero luego los efectos claros que está teniendo, no sé, esto había que presentárselo, no sé a qué autoridades nos harían caso, no lo sé. Esa es mi pregunta. Sí, es una pregunta fundamental. Bueno, antes de nada siento tu revoltijo de tripa, la verdad es que es lógico, ¿no? Yo creo que hay que conocer estas cosas porque luego ese revoltijo de tripa lo importante es que se convierta en acción, ¿no? En algo constructivo, ¿no? Esos revoltijos a veces dan paso a cosas guays. Hay algunos estudios sobre esto. Es verdad que es muy difícil de rastrear esa conexión, aunque a nivel argumentativo, quiero decir, creo que está más que claro, ¿no? Que si tú te masturbas con un vídeo de una violación es porque te está excitando pensar en una violación. Quiero decir, las imágenes colaboran en la construcción de nuestro deseo, ¿no? Por eso la publicidad funciona, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Pero es muy difícil que haya como un rastreo en concreto porque hay tantos factores que influyen al final, ¿no? En este tema de la construcción de la sexualidad que es muy difícil de analizar. Aún así, sí que te puedo redirigir a un par de estudios que han estado trabajando con estos temas y en que salen datos muy, muy, muy impactantes y muy reveladores al respecto. El último de ellos, que es muy potente y yo creo que es uno de los más grandes que se han hecho hasta ahora, se hizo en las Islas Baleares en el año 2020, que os lo puedo pegar ahora el link si me dais un minuto y os lo busco porque está en internet. Creo que lo hicieron desde la UIB, ¿no? Luis Ballester, que no sé si os suena, pero es un investigador fabuloso de estos temas. Y eso salió en el año 2020 y se analiza un poco, pues eso, cómo es el consumo de pornografía entre la juventud. Y luego hay otras investigaciones y otros artículos que han publicado, porque trabajan mucho en este tema, ese equipo, sobre qué ideas se les han quedado a los y las adolescentes, ¿no? Y te encuentras con porcentajes altísimos de chicos que afirman tener ideas de que, yo qué sé, pues ahora no estoy citando de memoria, ¿vale? Pero cosas como muy brutas, ¿no? De a las mujeres en el sexo les gusta que les den duro, ¿no? Estas cosas que tú luego les oyes a... Se ha quedado... los chavales cuando les escuchas hablando desde... ¡Ay, me he quedado pillada! Sí, no. Un momentito, sí, pero ya está bien. ¿Hola? Hemos recuperado. ¡Oh! Hola. Mira, que me he pasado los datos del móvil, pero aún así está el tiempo un poco revuelto por aquí. Bueno, esto, que analizan un poco cómo hacen mella este tipo de ideas, ¿no? Al final, y te dan porcentajes que te dejan, pues eso, están encontrando todos esos aprendizajes, ¿no? Tan violentos y bueno, y al final tan deshumanizadores, ¿no? de la mitad de la humanidad. Entonces, este estudio, ¿queréis que os lo busque en un momento y os lo pego? O si queréis, os lo paso al centro y lo ponéis también, podéis poner el link a lo mejor, lo que me digáis. Si lo puedes buscar en un momentito y así ya lo tenemos. Y por último comentaba Neus, por ejemplo, hablan de la prostitución para personas discapacitadas con este argumento de que este sexo no van a poder tenerlo de toda forma y que eso es justo. A ver, otra vez, perdón que estaba ahí con lo de buscarlo. Prostitución para personas discapacitadas. Ah, sí, todo este tema de la asistencia sexual, ¿no?
Claro, bueno, yo aquí debo también reconocer que he aprendido mucho escuchando a Carmen Arana, que es una compañera y maestra en estos temas, que además está aquí conectada en algún sitio, no sé si que a lo mejor quiere dar ahí alguna pincelada a esto, pero bueno, claro, desde luego al final todo esto parte de esta misma idea, ¿no? De si obtener satisfacción sexual es un derecho, ¿no? Porque si obtener satisfacción sexual es un derecho, bueno, que los hombres lo obtengan, porque cuando se habla de este tema de la asistencia sexual, fundamentalmente se habla para hombres, ¿no? Entonces, si realmente es un derecho, que los hombres obtengan esa satisfacción sexual, ¿no? Y si es un derecho, entonces, por supuesto, tienen derecho a que otras personas, a utilizar los cuerpos de otras personas, ¿no? Para poder obtener su propia satisfacción sexual. Pero es que eso no es un derecho porque no es una necesidad, ¿no? Por tanto, de alguna manera no es sino otra forma de legitimar la prostitución, partiendo de esta idea, ¿no? de que tienen derecho a obtener esa satisfacción, ¿no? Lo cual, pues, como hemos visto, no es cierto. Perfecto, pues yo creo que vamos cerrando. Bueno, comenta Victoria. Me interesa el mito de la libre elección en relación con que ellas se sientan empoderadas al dar su consentimiento, Claro. al formar parte de la industria pornográfica o redes sociales como OnlyFans. Sí. Esto es fundamental, Victoria, esto que comentas, porque, claro, aquí hemos hablado mucho, nos hemos centrado en cómo construye el patriarcado a los hombres, pero otra pregunta muy interesante es cómo construye el patriarcado a las mujeres. Y claro, pensad una cosa, en patriarcados en que las leyes nos obligan a estar subordinadas a las mujeres, no hacen falta muchos más mecanismos para mantenernos ahí, porque las propias leyes te obligan, o sea, te limitan, ¿no? Te castigan de otras formas, te quitan derechos, te quitan libertades, y por tanto tú ahí ya es que no, el patriarcado a ti no tiene que hacer que desees nada. Pero en patriarcados como el que vivimos hoy en día aquí en España, no hay una ley que nos obligue a estar aquí, ¿no? ¿Cómo consigue este patriarcado reproducirse si no hay una ley que nos obligue a las mujeres a estar aquí? Por medio de la construcción de los deseos, o sea, el patriarcado de consentimiento, ¿no? Que es como llaman las autoras a este tipo de patriarcados, ¿no? Alicia Puleo, Ana de Miguel. El patriarcado de consentimiento funciona porque a los hombres se les construye para que deseen y normalicen estar aquí, y aunque parezca más difícil de entender, a las mujeres se nos construye y socializa para que estemos a gusto estando aquí, ¿no? Claro, ¿qué pasa con esto? Pues pasa que en el terreno de la sexualidad, y esto ya lo dijeron las lesbianas políticas en los 80, a las mujeres se nos enseña a erotizar nuestra propia subordinación. O sea, en el terreno de la sexualidad se nos enseña a obtener placer en el darles placer a ellos. Se nos enseña a valorarnos en la medida en que tengamos esa aprobación masculina. Se nos enseña a que nos guste nuestro cuerpo en la medida en que se adapte a los cánones de belleza que los hombres han creado por y para ellos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Claro, desde ahí podemos entender que una mujer se sienta bien al responder a esos cánones, ¿no? Claro que te sientes bien porque el patriarcado te ha socializado para que esa sea tu sensación de bienestar, ¿no? Al final. Ahora, es muy importante que tengamos en mente dos cosas. En primer lugar, ese consentimiento. Ese consentimiento al final es un consentimiento construido por medio de una socialización que es cruel con las mujeres, porque les enseña a desear y consentir lo que las mantiene aquí abajo. Por tanto, es un consentimiento construido en base a toda la violencia estructural y simbólica que las mujeres sufrimos por estar en un patriarcado. Eso lo primero. Y lo segundo, el tema del empoderamiento. Tenemos que tener en cuenta que la palabra empoderamiento es muy tramposa, porque sentirte empoderada no va de tener poder real. Las mujeres se sienten empoderadas en situaciones en que se las ponen, en que están aquí, ¿no? Porque al final el patriarcado las ha enseñado que aquí es donde están bien, aquí es donde son felices, aquí es donde se sienten a gusto consigo mismas, ¿no? Eso no da poder. O sea, la cosificación es un mecanismo en que se reproduce la desigualdad de poder, se está deshumanizando a un ser humano. Una cosificación de una persona jamás puede dar poder. ¿Cómo va a dar poder real estar en el lugar en el que el patriarcado siempre nos ha querido? No.
¿Nos sentimos bien ahí? Sí, porque el patriarcado nos ha socializado para eso, pero no nos está dando poder real. Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta estos dos aspectos al hablar de ese tema. Sí. Perfecto, pues Diana nos compartía tanto el título como el propio documento del que hablabas de Luis Ballester y Carmen Orte, Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales. Bien, este nos gusta. Y luego nos gusta también otro que a lo mejor os interesa, que sale un poco del mismo equipo. Uy, se ha vuelto a cortar la conexión. Uy. Además, pero aparte de ese de pornografía y cambios en las relaciones interpersonales, yo os recomiendo también este otro, ¿vale? Pornografía y educación afectivo-sexual. De los mismos autores, es que se ha cortado. ¡Ay, no fastidies otra vez! ¡Qué rabia! No sé si enfoca bien. Pornografía y educación afectivo-sexual. Luis Ballester, Carlos Rosón y Teresa Facal. Perfecto. Y aquí encontráis efectivamente también esto de lo que os hablaba, ¿no? Todos estos porcentajes de las entrevistas y las encuestas que se les han realizado a los adolescentes, etcétera, etcétera. Es fundamental también para entender todo esto de lo que estamos hablando. Ahí vais a encontrar muchas de las respuestas a esas inquietudes, ¿no?, que nos transmitían antes de si había estudios al respecto y demás. Estos son los más potentes que yo he encontrado hasta la actualidad aquí en España. Perfecto, pues muchísimas gracias. Terminamos con la última intervención de Sofía y ya cerramos. Ok, hola, buenos días. Bueno, acá en Guatemala es mediodía, entonces, pues muchísimas gracias. Primero, Mónica, la verdad es que a mí me interesó muchísimo el tema, me ayudó un montón. Una amiga me recomendó la ponencia, entonces, pues muy agradecida. Ahora tengo dos dudas. La primera es, ¿dónde podría conseguir tu libro? En este lado del charco, ¿dónde conseguirlo? Porque es bastante difícil, la verdad es de que la situación de conseguir libros de autoras feministas es muy difícil en esta parte. Entonces, si tuvieras alguna, no sé, por Océano o alguna editorial. Y la segunda es si tú tienes alguna forma o algo que me puedas recomendar para poder trabajar con mujeres, esta parte yo le llamo falso empoderamiento, que está bastante, yo siento que está ligado a lo que mencionaban de OnlyFans, porque en el caso de aquí de Guatemala, pues hay algunas personas que tienen bastante influencia dentro de ciertas plataformas y que van contradiciendo esta parte del feminismo con la objetivización que ellas se hacen a ellas mismas en este tipo de plataformas. Entonces, ¿cómo poder apoyar a mujeres a poder diferenciar esta parte del empoderamiento tramposo que tú mencionabas? Sí, bueno, primero que me hace muchísima ilusión que me estés escuchando desde Guatemala, es que me parece un lujo, yo no sé, de verdad, me fascina. Mira, de la primera duda, me escribieron además varias compañeras de Brasil, de Argentina, de Guatemala creo que no, pero me encargué de pedirle al editor del libro un correo al que se puede escribir, ¿vale? Entonces, tú puedes ir a una librería y decirle a la persona que esté trabajando en la librería que escriba este correo que te pongo por aquí, por el chat, ¿vale? Diciendo desde dónde se pide el libro y que vean cómo se puede hacer. Otra opción es que está en ebook. No sé si a eso tienes acceso. Sí. Vale, pues no me gusta a mí mucho el tema de, en fin, de esta página que todo lo vende y todo lo manda y demás, pero por ahí se puede comprar en ebook la vida. Eso lo primero. ¡Ay, qué ilusión que lo quieras tener allí! Me parece increíble. Y lo segundo, del tema del empoderamiento. Claro, yo a lo mejor de recursos para trabajar en concreto no he leído mucho, pero lo que sí he leído mucho ha sido teoría, ¿no? Y una vez tú tienes ahí la cabeza bien amueblada y bien de argumentos, seguro que tú puedes ahí como activar tus propias estrategias, ¿no? Yo te recomendaría mucho que leyeras a las feministas radicales de los 70, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto te gusta leer, pero Política sexual de Kate Millett es un imperdible.
porque Ok. te pone muy en el sitio de qué es lo que está pasando con la sexualidad y la desigualdad de poder. Pero luego también es muy clave en este tema un libro de Natasha Walker que se llama Muñecas vivientes, el regreso del sexismo. Habla de esto de una manera muy clara. Ana de Miguel en Neoliberalismo sexual también habla de esto de una manera muy clara. Bueno, en el libro, si lo consigues, también doy alguna pincelada, aunque tampoco es en lo que yo más me he centrado. Pero yo te diría, sí, esos libros son muy fundamentales. Y luego hay algunos artículos rulando por internet en que también se habla mucho de esto. Si buscas el concepto emprendedora sexual, por ejemplo, te van a salir. Hay un artículo también muy interesante que está en internet y es muy fácil de encontrar, que se llama... Dios mío, vale, que es de Ana de Miguel y Laura Favaro. Buah, el cerebro me patina ya. Que se llama algo así como proceso de pornificación cultural o pornografía feminista o algo así, ¿no? Que también hacen una crítica muy, muy interesante a todos estos temas. Y ahí en la bibliografía también hay muchos artículos de los que puedes ir tirando. Yo creo que por ahí tienes material para ir siguiendo el caminito. Y si en algún momento quieres algo, me puedes escribir por correo y si hay algún título o lo que sea que no encuentras, dime y te lo confirmo, ¿vale? Ahí con la bibliografía delante que lo tengo, que el cerebro ahora mismo no me trae los títulos de las cosas, no me preguntes por qué, pero las tengo todas escritas, eso seguro. Ok, buenísimo. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias a ti, Sofía. Igualmente. Bueno, pues ya de cierre, reiterar el agradecimiento a Mónica por la exposición, por la facilidad, por la generosidad en todos los sentidos, en los tiempos y agradecer también a todas las personas que habéis participado y animaros a, de nuevo, no quiero ser pesada, pero por favor el tema del cuestionario para ver cómo, de qué manera podemos mejorar, temas que os interesen, pues continuar en esta labor nuestra comunitaria y animaros a que nos sigáis por redes sociales. Estoy haciendo ya aquí un poco de teletienda porque publicitamos absolutamente todas las actividades que realizamos. Y nada, pues que tengáis muy buena tarde, muy buen día o en función de dónde estéis y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por organizarlo y a todas las personas que habéis estado ahí al otro lado. Muchísimas gracias. Mira, preguntan, perdón. Lo vuelvo a pegar ahora mismo. Sí, ahí está. Sí. Qué bien. Pues nada, muchísimas gracias. A ti. Y seguimos en ello. Seguimos. Bueno, pues cerramos sesión. Que tengáis buen día. Igualmente. Hasta Muchas luego. gracias. Adiós. Hasta luego. Muchas